Hola, ¿qué tal? Soy Paula, vikinga mexicana, y el día de hoy les quiero contar sobre el sistema de pensiones en Islandia. Pues, ¿cómo funciona? Porque he estado hablando con una amiga en México y pues me acuerdo que mi abuelo recibía muy buena pensión por parte del gobierno y luego mi amiga que tiene mi edad, que estamos treintonas, me dice que ella tiene que pagar ahora sí que en una pensión privada, que si no pones dinero de tu parte, entonces pues no vas a recibir nada de dinero cuando te jubiles. Eh, entonces son como cosas que yo la verdad no he pensado, no había pensado antes de hablar con ella, porque en Islandia se hace completamente diferente. Y es lo que les voy a explicar, porque yo no coticé realmente en México, entonces haz de cuenta que pues no voy a hablar de esa parte porque la desconozco completamente, solamente eso como que he oído de mis familiares y de personas cercanas, pero lo que se me hace pues diferente en Islandia es que pues hay un tipo de pensión que pues sí es como pasaba antes en México, ¿no? Que es la pensión del gobierno, que se la dan a todas las personas que son mayores a 67 años. Pero algo interesante es que te la dan por completo solamente si has estado viviendo en el país como residente por 40 años. Si estás viviendo ahora sí que en Islandia y para el momento que llegue tu jubilación y has estado menos en el país, entonces te la dan proporcional. Entonces yo pues sí me podría jubilar ya a los 67 y sí me la pagarían por completo porque llegué a Islandia a los 20. Entonces eso es ahora sí que un punto a mi favor. Otra cosa es que haz de cuenta que cuando tú recibes un salario en Islandia, básicamente no te tienes que preocupar mucho de la pensión y tampoco del seguro. Porque si no eres un contratista, o sea, si tienes un contrato de trabajo bien, o sea, que la compañía te pague un salario, entonces la compañía es la que se encarga de pagar, digamos, a tu pensión estatal y también el seguro estatal, y también ellos pagan tus impuestos. Entonces tú no tienes, digamos sí, que que hacer nada al respecto. Ahora sí que simplemente tú recibes el pago y te dan tu papel de la nómina y ahí te dicen cuánto te descontaron y por qué. Y entonces tú ya ves como tanto por ciento se fue pues a la pensión, que de hecho la contribución mínima o obligatoria para la pensión es del 15.5%. El trabajador paga de su bolsillo, pero les digo, te lo descuentan de la nómina, entonces tú ni siquiera sabes qué. Te descuentan el 4% y el empleador paga el 11.5%. Y eso es para las personas que trabajan entre los 16 y los 70 años. Ya les había dicho antes que los islandeses tienen la cultura de empezar a trabajar a partir de los 14 años. Entonces, si tienes entre 14, bueno, los 14 y los 15, entonces no pagas en la pensión. Haz de cuenta que ni siquiera es una opción. Ah, luego, para tener la atención, también es posible contribuir a un fondo privado, ah, que tú haz de cuenta que estás trabajando, te descuentan el 15.5% y después tú decides a qué pensión privada pagar. Entonces, normalmente las pensiones privadas están vinculadas a los sindicatos. Entonces, cada sindicato normalmente tiene su propia pensión de fondos, que lo hacen porque es una forma de invertir el dinero. Entonces, tú decides a qué pensión uh, vas, vas a aportar, y hagan de cuenta que ustedes les tienen que decir eso a su empleador. O sea, eso sí no es automático, porque no es mandatoria. Entonces tú le dices, yo quiero aportar a la pensión privada.
y puedes aportar 2% y el empleador hace cuenta que ellos también pagan 2%. Em, entonces eso te aumenta el tipo de, este, te aumenta el dinero que se va a tu fondo de pensión. La cosa con esta pensión privada, y es que hay personas que están diciendo, ok, ¿qué pensión privada voy a escoger? ¿Escojo una en Islandia o escojo una que está en el extranjero? Porque también así pasa. Y yo me preguntaba, o sea, ¿por qué la gente está pensando en tener el dinero en el extranjero? Pero luego me explicaron que en Islandia, como es un país muy pequeño y la economía es muy volátil, entonces cuando tú contribuyes a una pensión privada, pues estás, digamos, dándole tu dinero para que ellos lo inviertan. Entonces, pues la pensión lo está invirtiendo en fondos, pues en compañías locales o en compañías extranjeras. Y pasó que en una fondo de pensión lo invirtieron muchísimos millones a Play, que era la aerolínea que pues ahora ya está en quiebre, ¿no? Entonces, esa fue muy mala inversión y la gente está, o sea, que se quieren cambiar ya de ese fondo de pensión porque lo que pasa es que si hacen mala inversión, pues les va mal, reducen pues sí sus ganancias y ya digamos, cuando ya tengas 67 y no sé, que estuviste pagando regularmente este 2% y el empleador otro 2%, entonces al final, no sé, tu dinero, pues ponle que si fue mala inversión, pues ya no vas a recibir tanto, ¿no? Y la gente pues obviamente espera recibir una muy buena pensión. Entonces la gente dice, no, pues mejor me voy a una pensión extranjera que me va a dar más, o sea, que es más segura, que me va a dar más intereses. Pero el problema es que se incentiviza, al menos hasta el momento, a aportar a la pensión privada, porque hay un programa del gobierno que las personas que estén comprando su primer departamento, su primera vivienda, esto se empezó como en el 2020, creo, 2019. Entonces, en vez de tener esta partecita de tu pensión privada cuando te jubiles, la puedes empezar a usar ahora para dar el enganche y o también para pagar en el préstamo de la vivienda. Entonces, pues es súper atractivo porque dices, o sea, pues seamos honestos. Bueno, quizás soy muy negativa, ¿no? Que no sabemos si vamos a llegar a los 67, pero ahorita, en este momento, es muy difícil pagar una, ahora sí que una vivienda, el préstamo de una vivienda. Entonces dices, no, pues lo dejo ahí en la pensión y pues a ver qué tan bien lo invierten y a ver cuánto dinero voy a tener en el futuro. O lo uso ahora para pagar, ahora sí que, pues mi préstamo de la casa. Entonces, para las personas que quieren usar ese dinero para pagar sus deudas o una deuda muy grande ahora, pues esa es muy buena opción. Y eso no es posible si tienes una pensión en el extranjero. Y bueno, podrán decir, como les digo, bueno, esas son unas cosas. Luego otra cosa es que en Islandia no necesariamente tienes que tener 67 para pensionarte. Aunque suena un poco extraño. Pero de hecho, yo ahorita, a mi edad, a mis 30 y tantos, estoy recibiendo mi dinero de la pensión porque tengo problemas de salud. Entonces estoy registrada como incapacitada, podríamos decir. No sé si es el término correcto. O sea que no puedo trabajar por problemas de salud. Entonces, hagan de cuenta que ahora me están dando todos mis ahorros, o sea, no todos al mismo tiempo, ¿no? Pero todo lo que durante los años que estuve trabajando aporté a la pensión privada, me lo están dando ahorita. Porque, o sea, también pude haber esperado a que tenga 67, no sé, pero realmente como yo no estoy trabajando, yo no puedo aportar a la pensión privada porque solo es para los que están trabajando, ¿no? Entonces, haz de cuenta que pues tengo ahí mi dinero y
y pues sí, a lo mejor va a valer más después, no sé. Pero la cosa es que la pensión pública te... mm, no es como que te pida, pero como que te dice, necesito que te acabes primero tu pensión privada para después yo darte la del gobierno. Entonces eso tengo que hacer yo. La pensión privada me tiene ahora sí que dar mi dinero de vuelta antes de que la pensión del gobierno tome pie. Pero eso no pasa si te jubilas a los 67. Ahí sí puedes tomar las dos. Entonces te dan la parte del gobierno y tú recibes también la privada. La cosa con recibir la privada es que, bueno, ninguna de las dos son libres de impuesto, entonces todavía tienes que pagar impuesto de, pues, simplemente lo ven como un salario. Um, y sí, lo ven como un salario, tienes que pagar ahora sí que los impuestos de las dos, pero también pasa que si tú ahorraste mucho dinero en la pensión privada, hagan de cuenta que se reduce tu pensión del gobierno, porque dicen, o sea, no todos van a recibir el mismo porcentaje. Si tú tienes más privado porque tú lograste ahorrar más comparado a otra persona, entonces como pues no te mereces, yo lo vería así, no sé, tener tanto de nosotros. Entonces deja el dinero a los que realmente necesitan. No lo sé, no sé ustedes qué piensan, porque si no, imagínense, no sé, digamos que alguien que está recibiendo del gobierno, podríamos decir 100,000 coronas mensuales, y luego tienen algo privado que les están dando 200,000, este, pero imagínense, no sé, no sé si es justo o no es justo. Quizás depende de tu situación, este, ahora sí que personal. Entonces, por el momento, en Islandia no es mandatorio tener una pensión privada porque se supone que el gobierno te va a acoger y ellos tienen su fondo, que esto no lo invierten, no es tan riesgoso como los de los privados. Este, pero sí, se espera a futuro pues que el sistema sea estable, que no sea como en México, que ahora las personas solamente, ahora sí que si no ahorraste nada privado, te vas a quedar en la calle. Entonces en eso estamos ahora sí que un poquito, eh, un poquito bien. Y no sé, como tenemos muchísimos fondos de pensión, también hay fondos de pensión para personas que son incapacitadas, que todavía, que no estuvieron nunca en el mercado laboral. O sea, también tenemos para los jóvenes, ¿sí? Menores a 18, que reciben ahora sí que una pensión por parte del gobierno, que sí, que les ayuda porque el gobierno sabe que a lo mejor no van a poder trabajar. Y también hay pensiones por incapacidad, por ejemplo, a personas que, que tienen algún tipo de diagnóstico mental desde que son niños y que se les hace muy difícil vivir, podríamos decir, o funcionar en la sociedad. Entonces, ya que llegan a los 18, aplican para su incapacidad y empiezan a recibir ahora sí que la pensión por parte del gobierno, que no tienen necesidad de trabajar, porque, o sea, tienen pruebas de que no son capaces de hacerlo y el gobierno los acoge. Entonces, esto también es muy bueno. La cantidad obviamente no es comparable con trabajar y tener un salario. Y hay ahora unos nuevos programas que se acaban de implementar a partir de septiembre del 2025, donde se alienta a las personas a entrar al mercado laboral. O sea que si quieres trabajar un poco porcentaje, no sé, el 10%, 15%, no te van a sancionar. Vas a seguir recibiendo tu pensión. Porque quieren que las personas no se estén simplemente todo el tiempo en sus casas, que sean productivas, que pues sí, sean parte de la sociedad y que no pase pues en otros, como en otros países que realmente se aíslen, porque el gobierno sabe qué tan importante es ahora sí que este contacto humano.
Así que, bueno, ese es un resumen, ahora sí, de cómo son las pensiones aquí en Islandia. Ah, y bueno, relacionado de cierta forma con las pensiones, pero no por ahora sí que este tipo, pero las pensiones alimentarias, ahora sí que cuando te divorcias y que el otro papá tiene que pagar al otro, pues en Islandia obviamente depende de qué acuerdos tengan los papás entre sí, pero digamos que el papá no tiene trabajo, no sé, que a lo mejor recibe, no sé, dinero por el desempleo y etcétera, pero que no tenga suficientes ingresos para pagar la pensión alimenticia mínima que requiere Islandia, o sea que ellos ya tienen una cantidad predeterminada por niño. Entonces el papá que no tiene esa cantidad, el gobierno le presta y el gobierno le paga, digamos, a la mamá, ¿no? Que a lo mejor la mamá es la que tiene la custodia y le da a la mamá el dinero. O sea, los niños no se van a quedar sin ingresos. Y ya después el gobierno se arregla con el papá de, pues me debes tanto porque pues yo te estuve ayudando durante tanto tiempo, entonces pues ahora eso es el momento de que me regreses. Ahora sí que lo que te presté, lo que ya le di a tus hijos. Eso funciona. Y también, bueno, el tema del divorcio quizás es otro tema, pero recientemente me enteré que pues hay muchísimos apoyos a las madres, bueno, no madres solamente, pero a los padres solteros que, que pueden aplicar por diferentes ayudas económicas para que les ayuden también a pagar los estudios universitarios, que a lo mejor no la universidad en sí, pero por ejemplo los libros y etcétera. Uh, o sea, para ayudar a los niños a que salgan adelante. Y también en Islandia tenemos la confirmación, que haz de cuenta que la confirmación aquí en Islandia es tipo como los quinceañeros. Entonces cuesta muchísimo dinero y también para eso hay un fondo. Entonces el gobierno le da al padre que tenga la custodia ese dinero y bueno, obviamente el papá tiene que mostrar los gastos que tuvo, ¿no? De la fiesta y etcétera. Pero el gobierno le da esa cantidad como para que los niños, no por ser hijos de padres divorciados, se pierdan de diferentes cosas que a lo mejor hubieran tenido si sus papás hubieran seguido juntos y hubieran tenido más ingresos. Entonces, no sé, cosas positivas en Islandia y veremos cuál va a ser lo que vamos a hablar la próxima vez que nos veamos. Así que si quieren que hable de algo en específico acerca de Islandia, por favor me envían un mensaje en redes sociales. Soy Paula, vikinga mexicana. Hasta la próxima.